10:03 de la mañana y ya estamos aquí en el estudio con Naila Loitegui, es comunera de la Comuna 8 por el Frente de Todes y militante de la Cámpora. Muy buenos días, Naila, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy agradecidos de tenerte aquí en piso y bueno, sumar a la Comuna 8 a lo que viene siendo esta serie de entrevistas con comuneros que estamos haciendo. Una de las primeras cosas que les preguntamos cuando vienen aquí es, bueno, ¿cuál te parece que es como la temática que está más en relieve en los últimos días en la comuna? Bien, bueno, en nuestra comuna, en este caso, y por los hechos sucedidos en las últimas semanas, es el tema de la seguridad o de la falta de seguridad vinculada a una situación de robos muy violentos. Hubo varias movilizaciones de vecinos en las últimas semanas en función de que el sábado de Semana Santa mataron baleando a una chica en Soldati, sobre la avenida, además Mariano Costa, que digamos que es como la parte más transitada del barrio de Soldati, Lourdes Avendaño. Y al día siguiente también hubo un asesinato en Villa 20, en donde apuñalaron a un chico para robarle también. Entonces, bueno, los vecinos se organizaron en función de poder pedir mayor presencia policial, pero en términos preventivos, ¿no? Porque también decíamos en las movilizaciones que obviamente la problemática, entre comillas, de la inseguridad también hay que ver desde dónde aborda, ¿no? Porque han crecido, porque realmente damos cuenta que ya hace varios años ha crecido el delito en nuestros barrios del sur y que también tiene que ver muchas veces con falta de políticas de inclusión, porque la mayoría de los chicos que están robando son chicos muy jóvenes, menores de edad. Y bueno, y eso da cuenta de la falta de acompañamiento del Estado en su etapa previa, ¿no? Porque obviamente, como siempre decimos, ningún pibe nace chorro y ahí hay una cuestión que hay que atender. Obviamente también entendemos a la familia de las víctimas y a las personas que tienen miedo de salir a estudiar, a trabajar y que le roben. Pero bueno, es necesario políticas integrales por parte del Estado de la ciudad, y los vecinos ahora lo que vienen reclamando es eso. Hubo varias movilizaciones, tuvimos un acercamiento a la comisaría y este miércoles va a haber una asamblea barrial ahí en Soldati, en Mariano Costa y Cruz, cortando también la calle, bueno, para volver a pensar cómo se puede seguir y cuáles son las medidas a tomar, porque todavía no ha habido respuestas por parte del gobierno de la ciudad. Se ha instalado en los medios, pero tal vez los medios no terminan diciendo ni dónde queda Soldati, ni quién es el responsable, si el jefe de gobierno es Larreta, como queda como un barrio más sin saber dónde está. Y bueno, nosotros entendemos que es importante esas responsabilidades y que se hagan cargo de lo que está pasando. Totalmente, bueno, qué interesante saber que también los vecinos, si bien me imagino que hay de todo, ¿no? En algún punto toman la perspectiva de decir, bueno, no se soluciona solo con más policía, que también sabemos muchas veces puede ser la causante de ciertos eventos, sino que también se resuelve con políticas integrales. Y bueno, me comentabas recién fuera del aire que este es como tu primer periodo como comunera. ¿Cómo viste estos 4 años de mandato? ¿Cuáles son no sé si es que viste algún cambio o alguna situación en particular en donde el gobierno de la ciudad sí intervenga? ¿Te parece que las asambleas vecinales tienen injerencia sobre las políticas que llevan adelante el gobierno de la ciudad en la comuna, o es más un como qué? Bueno, la verdad es que como primera experiencia también se nos sumó que fue la primera vez que nuestra fuerza política, que el Frente de Todos, pudo ganar la presidencia de una comuna, tanto en la Comuna 8 como en la Comuna 4, entonces también fue un desafío porque era hacer el oficialismo en la comuna en función de ser oposición en el gobierno de la ciudad. Y eso también implicaba muchos conflictos en relación justamente a la gestión del gobierno de la ciudad y de la posibilidad de tener los recursos necesarios para poder gestionar, ¿no? En la letra de la ley se supone que los comuneros tenemos funciones específicas y funciones concurrentes con el gobierno de la ciudad y las distintas áreas, que son las que tienen que ver más con lo que a uno le interesa, ¿no? No solo el mantenimiento del espacio público, la poda de árboles, sino también todas las temáticas que atraviesan a nuestra comuna, los vecinos: salud, educación, urbanización, infraestructura, políticas de género. Y se supone que eso hay que hacerlo en coordinación con el gobierno de la ciudad, que tiene que haber un ida y vuelta, y lamentablemente eso no sucede. No sucede no solo porque seamos oposición, sino porque también, y eso te lo habrán dicho los comuneros o comuneras que les ha tocado estar acá, porque no hay una voluntad del Ejecutivo de la ciudad de cumplir con la ley de comunas, que tiene que ver con una idea además de democracia participativa, de descentralización, de que el comunero sea un representante, que sea un vecino del barrio, entonces que esté más cerca y conozca más las problemáticas de esos vecinos y vecinas. Y sin embargo, en los últimos años de mandatos y experiencias de gestiones comunales, en vez de seguir descentralizando
descentralizando, el gobierno de la ciudad volvió a concentrar políticas públicas y herramientas en el Ejecutivo, en manos del Ejecutivo. De todas maneras, nosotros como comuneros hicimos un balance, porque también nos tocó asumir en diciembre de 2019 y en marzo-abril tuvimos el inicio de la pandemia, que esa experiencia dura también nos permitió conectarnos a través de la emergencia, obviamente, con muchos vecinos y vecinas que estaban necesitando ayuda, y que también nos permitió coordinar con organizaciones e instituciones como iglesias, escuelas de los distintos barrios, para poder salir a dar respuestas y para poder ir reclamando las cosas que se necesitaban. Entonces ahí vimos como un esbozo de posibilidad de organización. Nosotros siempre decimos que los comuneros somos como una mediación, una herramienta, pero que lo único que puede modificar la realidad y la discusión en la ciudad, además de cambiar de fuerza política en la jefatura de gobierno, es la organización de los vecinos en función de reclamos concretos, porque si los vecinos no se organizan, es muy difícil. Y creemos que eso es algo que en nuestra comuna al menos existe cierto registro, por más que obviamente cueste la participación, porque también los vecinos muchas veces están cansados de no tener respuestas, pero nos parece que incluso la elección de comuneros del Frente de Todos no fue solo por nuestras propuestas y por, no sé, la oleada nacional en ese momento, porque de hecho nosotros en la comuna, en las legislativas de hace 2 años, volvimos a ganar. Sí. Tiene que ver también con la mirada de los vecinos de que el gobierno de la ciudad no es lo que dice ser, de que Horacio Rodríguez Larreta no es lo que dice ser, y no es lo que dice mostrar también, ¿no? Él ahora quiere ser candidato, bueno, ya es casi candidato a presidente, y la verdad que nosotros en el sur de la ciudad sabemos todo lo que a la ciudad más rica del país le falta, así que no nos queremos imaginar si él gobernase a nivel nacional. Es muy marcado, muy notorio. Bueno, esto que vos mencionás de que la ley de comunas no funciona del todo bien, sí, realmente es algo que se viene repitiendo. Una de las frases que nos repitieron varios comuneros, bueno, de hecho el otro día fuera de aire vino aquí la comunera de la comuna 5, Malvacuña, y nos decía, bueno, yo un poco me invento mi propia labor. Es lo mismo que nos venían diciendo los distintos comuneros. El otro día Agustina de las 6 también nos dijo exactamente lo mismo. Y yo la verdad que venía pensando antes de hacer esta serie de entrevistas como, bueno, al final no se les da entidad, es como, ¿para qué se hace esto? Y realmente saber que existen vecinos, vecinas, que se toman la tarea con responsabilidad y que se inventan su propia labor para poder hacer algo bueno por el barrio, y que, bueno, como vos bien decías, se puso tan a la luz en el momento de pandemia, da a entender la importancia que tiene realmente tener un comunero, tener una comunera, y lo importante que es votar a esos comuneros y comuneras a conciencia, sabiendo quiénes son, que gente que viva en el barrio, que gente que conozca las problemáticas que tenemos. La verdad que por lo menos a lo largo de estas entrevistas es algo que viene surgiendo y que me parece muy importante que se diga. Como decías bien, en la 8 hace 2 años se vuelve a ganar, con lo cual me imagino que por lo menos dentro de lo que es la comuna, para este año hay buenas expectativas. Sí, al menos nosotros las tenemos. Dentro de todo, digo, hay lugares en donde no tenemos ningún tipo de esperanza. No hay en la 8 digo, bueno, capaz en una de esas. Y nosotros tenemos buena expectativa y trabajamos todos los días para eso, no en términos electorales, sino sí para representar a los vecinos y para poder estar con el que nos haya votado, con el que no nos haya votado, con el que nos quiera más, con el que nos quiera menos, y también para romper un poco a veces ese estigma, ¿no? Digamos, de decir, bueno, digo, por ahí no sos de la fuerza política, entonces no estás representando los intereses. Sí, obviamente tenemos ideas muy claras, es eso, vamos a pedir seguridad y vamos a acompañar a los vecinos, pero no vamos a pedir mano dura, digo, vamos a pedir políticas integrales para los pibes, porque esos pibes que roban son los pibes que están en consumo, son los pibes que sus viejos no tienen trabajo, que viven en una villa de emergencia, que no tienen agua, que a veces no tienen cloaca. Entonces siempre con nuestras ideas firmes en relación al compromiso que asumimos, porque también los que militamos y vivimos en las comunas del sur también sabemos todo lo que se padece, entonces nos es fundamental defender esos derechos. También obviamente tenemos vecinos en otra situación social, pero siempre decimos que nadie se salva solo y que no podemos excluir una parte de nuestra comuna y solo trabajar para otra. Entonces eso nos parece fundamental. Y nosotros vamos a seguir trabajando, y parte de lo que se elabora justamente con los comuneros es tratar de instalar, que es muy difícil, ¿no? Porque, digamos, la ciudad tiene una imagen y te vende un marketing de participación ciudadana, que son solo cartelitos y algunas reuniones por Zoom. Es que la verdadera participación se da a partir de los ámbitos que la misma ley de comunas y que la Constitución de la ciudad establece, y que para eso están los comuneros y que para eso tendrían que estar las herramientas. Y
Sin embargo, la decisión política es otro, inclusive con comuneros de su fuerza política, ¿no? Lo cual da cuenta de su mirada de ciudad, que es elitista, que es concentrada, digo, que es más unitaria. Porque si no, no se entiende cómo teniendo un comunero de tu fuerza política no le das las herramientas para que pueda trabajar mejor de cara a los vecinos. Bueno, ahí se nota, ¿no? La decisión política justamente de no hacer y de no cumplir la ley. Totalmente, totalmente. Y mencionabas recién, bueno, situación salud, situación educación. ¿Cómo viene la Comuna 8 en términos de, bueno, CACs, en términos de CESACs, en términos de, bueno, de escuelas públicas, infraestructura? Bueno, nuestra comuna, digamos, en general es la que tiene los peores índices de un montón de cosas, ¿no? Digamos, es una comuna que es amplia en términos de densidad, de espacio de metro cuadrado por habitante, por ejemplo, pero tenemos los mayores niveles de hacinamiento, o sea, que quiere decir que tenemos muchos espacios verdes, pero en los lugares donde vive gente está muy concentrada y muy acumulada. Tenemos también índices de discapacidad, de mortalidad infantil muy altos. Justo ayer tuvimos un operativo de inicios de pensiones y se sorprendían por la cantidad de vecinos y vecinas que tienen discapacidad, que también tiene que ver obviamente con condiciones de salud, de gestación, en el vientre materno, de un montón de cuestiones de la alimentación a posteriori, ¿no?, que hacen esa situación. En relación a educación, la situación es la misma, la falta de vacantes todos los años se hace patente. Es muy complicado desde que se estableció la inscripción online también poder cuantificar, ¿no? Porque hace que el sistema medio que cuando estás en lista de espera te deje ahí colgado. Y hemos logrado muchas articulaciones, por suerte, con las defensorías, con el Ministerio Público de la Defensa para poder generar amparos en ese sentido. Pero la verdad es que lo que falta es una cuestión de fondo, que es la decisión política de construir más escuelas. Y no solo de construir más escuelas, sino también de arreglar y refaccionar las escuelas que están, ¿no? Tenemos cortes de luz, desbordes cloacales, ratas, caídas de mamposterías en escuelas incluso nuevas, inauguradas hace pocos años. Hemos tenido robos de mobiliarios y la escuela estuvo durante meses sin la cantidad de sillas que se necesitaban. Bueno, las escuelas secundarias también, ¿no? Tenemos la escuela artística, la Lola Mora, que es una escuela, ¿no?, muy importante en nuestra comuna y en la ciudad, que también la hemos recorrido y están pidiendo la ampliación del edificio, porque la verdad las aulas que tienen para hacer las tareas que ellos hacen, que no es estar solo sentados escribiendo, ¿no?, sino es hacer arte, la verdad es que no tienen espacio. Y bueno, y la salud es lo mismo o peor, te podría decir, porque nuestra comuna es la que más, casi el 50% de la población asiste al sistema público de salud porque no tiene obra social, porque no tiene prepaga, y somos una comuna en donde tenemos hace 15 años un proyecto de hospital que es el Cecilia Grierson, que ahora existe por decreto, pero no tiene ni las camas de internación necesarias, ni los recursos humanos necesarios. Nos ha pasado de familias ir a la guardia pediátrica, que no esté el pediatra, de nenes que se lo han tenido que llevar corriendo y que han fallecido tal vez en el camino, cosas muy difíciles. Y bueno, y los centros de salud en su mayoría trabajan muy bien dentro de lo que pueden, gracias al equipo de trabajadores y muchas veces los directores, porque son funcionarios concursados y de carrera, pero bueno, no alcanzan, no dan abasto. De hecho, bueno, el CESAC 24, que es el CESAC de Carrillo, que está ahí en Soldati, también ha cerrado muchas veces sus puertas porque han sido robados de manera reiterada y de manera muy violenta. Y la policía de la ciudad, nos hemos juntado miles de veces con el Ministerio de Seguridad y no ponían la custodia necesaria. Ahora está custodiando Gendarmería, pero bueno, la verdad es que es una institución de la ciudad. Estamos en la Ciudad de Buenos Aires, así que la Ciudad de Buenos Aires debería hacerse cargo. Esa es la situación, que es compleja. Y bueno, y por eso también, ¿no?, creemos que los niveles de movilización a veces son más grandes y tienen que ser más grandes. Por eso nos hemos movilizado el año pasado 2 veces en defensa y por el Hospital Cecilia Grierson para que efectivamente sea un hospital. Por eso hemos generado movidas en relación a la necesidad de la urbanización de nuestros barrios populares. Nosotros tenemos... ¿Hay alguna promesa en función de la urbanización ahí? Tenemos algunos barrios que están en proceso, por ejemplo la Villa 20, que está ya hace varios años en proceso y que tiene que ver con una ley que se sancionó en 2005 y después se volvió a votar en 2016 a través de un proyecto presentado por el PRO, pero que fue muy modificado a través de las organizaciones sociales y del Frente de Todos,
Y aún así es un proceso que tiene mucha participación, que tiene mucha inversión de organismos internacionales, inclusive nunca de la ciudad, la ciudad pone la plata, siempre la pone otra, es una cosa increíble. Pero bueno, que todavía tiene deficiencias. Se construyeron viviendas en Papa Francisco, que obviamente creemos que es un logro. Se empezó a hacer las obras de infraestructura, pero todavía vemos, si vos rascás un poquito, digamos, de la pared y te metes un poquito en un pasillo, te das cuenta todo lo que falta, y lo que nosotros no queremos es que ese proceso termine solo cuando estén construidas esas viviendas, porque sabemos que hay un montón de cosas al interior del barrio que hay que trabajar. Sí, que el gobierno de la ciudad, digamos, históricamente de Rivadavia para abajo no mira y bueno, y siendo Soldati y Lugano también como el último orejón del tarro, se podría decir, de la parte más sur de todas, también digamos, ignoran muchísimo todo lo que tiene que ver con lo que sucede ahí, desde el transporte y bueno, todas estas cuestiones que vos también mencionás. Y por último, Naila, te quería preguntar, sos la primera comunera que viene desde que esto sucedió, así que esto es una pregunta nueva que estamos ensayando, pero ¿qué opinión te genera este anuncio que realizó Horacio Rodríguez Larreta de las elecciones concursadas, ¿no? Que vamos a estar votando finalmente entonces dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, esa parte de la elección en boleta electrónica, en una urna separada de lo que van a ser las elecciones nacionales? Bueno, en función de él es una estrategia política, entendemos, ¿no? Para poder acumular dentro también de su espacio partidario y su adherencia la mayor cantidad de votos posible. Ya vimos cómo reaccionaron los más cercanos o los del PRO más puro, digamos. Hoy escuchaba a la mañana que Vial decía que había que bajar todas las candidaturas y empezar de cero. Las veo difícil, me parece que Larreta tiene claro el objetivo, pero en términos prácticos para nuestros vecinos y vecinas, yo lo que creo que significa es que es un caos en términos de la elección en sí, de tener que tener boleta por un lado, la boleta electrónica, todas las dificultades que conlleva. Las dificultades que conlleva también, por ejemplo, en nuestra comuna tenemos un cuarto de población migrante. El voto migrante a través del empadronamiento automático empezó hace 4 años, hace 2 años, y la verdad que a nuestros vecinos migrantes les cuesta mucho ejercer ese derecho al voto, primero porque es apropiárselo después de muchos años de no poder decidir en la ciudad en la que viven y en la que trabajan hace mucho tiempo, y después porque también su experiencia de votación quedó muy lejos hace muchos años y era distinta a la que es en la ciudad. Entonces también eso, en vez de ayudar a la situación, complica. Nosotros tenemos claro, si alguien quiere votar y cortar boleta, puede ver las imágenes, e incluso para mí es mucho más fácil ver las imágenes y saber a quién querés votar y en función de eso elegir. Puede ser una discusión en el futuro en relación a cómo los gobiernos, como ha pasado en otras provincias, ¿no? Cómo los gobiernos locales se pueden votar en elecciones diferenciadas y en otras épocas que las elecciones nacionales, pero en este caso me parece claramente que tiene que ver con su estrategia política y que no va a ayudar a lograr mayor participación y mayor coherencia inclusive en el voto de la persona, así que del ciudadano. Pero bueno, nada, habrá que ver. Esperaremos y ya no nos falta tanto para la votación. Naila Loitey, te agradecemos muchísimo por haber venido aquí, haber conversado con nosotros y estaremos en conversación por cualquier otra cosa. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todos y a todas.